Entonces, bueno, comentábamos la vez pasada que sobre el tema de obesidad y las implicaciones que genera. Entonces vimos algunos aspectos de citocinas inflamatorias, vimos el efecto que genera el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la resistina y la leptina, ¿no? Y también vimos que la obesidad, sobre todo de tipo visceral, de tipo hipertrófica, la que se debe principalmente a desórdenes de alimentación y a sedentarismo, también vimos que los niveles de adiponectina disminuyen. Recuerden muy bien que la adiponectina es una sustancia producida en el tejido adiposo, la cual va a ayudarnos a mejorar mucho la sensibilidad a la insulina. Digamos, la citocina, la, la hormona del tejido adiposo que favorece mucho las acciones de la propia insulina, ¿no? Entonces, en términos muy generales, así lo vamos a manejar. La adiponectina es la hormona de tejido adiposo que promueve acciones, las acciones de la insulina, ¿no? O cinéticas, o promueve que el tejido blanco, el músculo, por ejemplo, el mismo tejido adiposo se vuelva sensible, ¿no? Más sensible. Entonces, por supuesto que el tejido adiposo cuando hay sobrepeso u obesidad, pues trata de defenderse para que no se, no se produzcan, en este caso, para que ya no se admitan más eh, ácidos grasos, el tejido adiposo ya está completamente lleno, ¿no? Entonces, de una forma coloquial, se resiste a seguir admitiendo paso a ácidos grasos para que se esterifiquen, y la forma en cómo lo haces, disminuyendo la sensibilidad a la insulina en ese tejido y produciendo una serie de citocinas que hacen que se defienda. Pero el problema con las citocinas es que no solamente eh, producen resistencia a la insulina a nivel del tejido adiposo, sino también esas citocinas van a tener impactos sobre otros sitios, provocando por ejemplo, si generan esas citocinas resistencia a la insulina, no solamente a nivel de tejido adiposo, sino a nivel de los órganos blancos, lo único que va a pasar es que a nivel por receptor ya no se lleve a cabo esa adecuada señalización, ya no se lleve a cabo una adecuada síntesis y actividad del GLUT4, y eso genera poco a poco que la glucosa que está en el plasma no puede ingresar a las células, y esta glucosa se empieza a acumular en plasma, ¿no? Empiezan a aumentar sus niveles, y esto va generando eh, de inicio intolerancia a glucosa. Bueno, si hablamos, ahorita vamos a hablar de algunos criterios, vamos a hablar de algunas diferencias en este término, pero en forma general va ocasionando este aumento en los niveles de glucosa. Empieza también a aumentarse los niveles de triglicéridos, de colesterol y de las lipoproteínas que se producen en el hígado. Entonces, en las citocinas que produce el propio tejido adiposo, pues decíamos que también va a impedir que se metan esos ácidos grasos en el tejido adiposo, porque ya está sobreocupado. Pero entonces ese destino de esos ácidos grasos tiene que, de alguna forma, ese exceso tenemos que utilizarlo o almacenarlo. El problema es que si no lo utilizamos a través de la beta-oxidación, las citocinas, si ustedes recordarán, también bloquean algunas enzimas de la beta-oxidación, que impide la que le da paso, ¿no? La cicarnitintransferasa. Pues esos ácidos grasos quedan volando en el plasma o dentro de algunos tejidos donde no se deben de almacenar. Entonces, por supuesto que esto va a generar problemas, ¿no? Va a empezar a generar aumento en los niveles de triglicéridos, aumento en los niveles de colesterol, aumento en los niveles de las lipoproteínas de baja densidad, que estas son
las que no debemos preferentemente de tener eh, presentes, y disminución de las lipoproteínas de alta densidad, ¿no? Y siempre les digo a los alumnos que entre LDL y HDL, por supuesto que es mejor tener HDL, porque la HDL es una lipoproteína pequeñita que circula con facilidad en el plasma. En cambio, la LDL es una lipoproteína muy grande, es algo así como decir que si es más fácil que circule un auto compacto o un tráiler, ¿no? Además, las HDL tienen una carga de proteínas mayor, lo que le brinda su mayor densidad y una menor carga de lípidos. Y el mayor porcentaje de lípidos que tienen son de fosfolípidos. En cambio, las LDL son de baja densidad porque su carga de proteína es menor y su carga de lípidos es mayor. Y dentro de los lípidos que transportan en mayor porcentaje se encuentra el colesterol. Entonces, estas LDL van a tener un mayor porcentaje de colesterol, predominantemente del colesterol que transportan es el esterificado, ¿vale? También transportan una fracción menor de colesterol no esterificado, pero bueno, en general transportan mayormente colesterol. Entonces, un, el, el tejido adiposo y las situaciones que producen van a generar de a poco en poco dislipidemia, ¿no? Y esa dislipidemia también puede generar el riesgo de aterosclerosis, de, de formación de placas de ateroma. Y bueno, también hay que recordar que la obesidad, al considerarse un estado proinflamatorio crónico, pues también va a generar inflamación en todos los niveles. Uno de ellos es a nivel del vaso sanguíneo, de la circulación, y además de que se genera en un estado de tipo proaterogénico, ¿sí? Formación de un mayor riesgo de formación de placas de ateroma, pues también esta enfermedad cursa con una situación de tipo protrombótica. Entonces, el riesgo de que una arteria importante como en la circulación coronaria, en la circulación cerebral, va a condicionar el doble de riesgo cardiovascular y el doble de riesgo a nivel cerebrovascular. Entonces, también en síndrome metabólico se considera un estado, decimos, proinflamatorio, la propia obesidad, ¿no? Ya decimos que se considera un estado proinflamatorio. Por supuesto que si se forman placas de ateroma o hay un mayor riesgo de formación de trombos, junto con la junto con la síntesis de endotelinas que se promueven por estas citocinas del tejido adiposo, las endotelinas van a producir vasoconstricción y esa vasoconstricción va a aumentar la resistencia vascular periférica, lo que incrementa el gasto cardíaco y esto tiene un impacto directo sobre la presión arterial. Entonces también parte de este panorama de este esquema, pues conlleva a presentar niveles de presión alta. Ahora, aquí hay 5 aspectos importantes y todo y todo asociado a la obesidad. Al final de cuentas, la obesidad forma parte de todo este espectro clínico, pero al final de cuentas esto es lo que ocasiona todo lo demás. Ahora, si bien es cierto que aquí tenemos 5 puntos importantes, o sea, obesidad, hipertensión, dislipidemia, intolerancia a glucosa, ¿no? Hiperglucemia y estado inflamatorio y proinflamatorio, pues no son las únicas cosas que están aquí, son las más importantes, pero hay otro tipo de condiciones que también están circulando dentro de este síndrome metabólico. ¿Qué podríamos, por ejemplo, decir? Pues que aquí podríamos agregarle una fracción más, en la cual podríamos incluir, por ejemplo, en mujeres, ovario poliquístico, podríamos incluir también aumento en los niveles de ácido úrico, podríamos incrementar aumento en los niveles o deterioro en la función pancreática, ¿no? Que tiene mucho que ver con intolerancia a glucosa. O sea, aquí podríamos agregar otro tipo de aspectos que están circulando aquí en el síndrome metabólico, ¿no? Entonces, no es nada más esto, ¿no? Esto es lo más importante
pero no es lo único, ¿no? Entonces estamos ir viendo poco a poco. Por supuesto que esto se incluye porque forman parte de los criterios para síndrome metabólico que vamos a ver más adelante. Bueno, en este caso, ya decíamos que para síndrome metabólico, pues incluimos 5 aspectos importantes. Este, uno de ellos es la obesidad, que bueno, la obesidad se mide con base en el índice de masa corporal o con base en la circunferencia de cintura. Entonces, una circunferencia de cintura que sea mayor, a 102 y en hombres, ¿no? Por supuesto, y en mujeres mayor a 88, pues considera de riesgo elevado, ¿no? En el caso de del índice de masa corporal, ahorita vamos a ver que por encima de 25 o más ya se considera sobrepeso y de 30 o más ya se considera obesidad, ¿no? Y también decíamos que parte de ese espectro clínico, pues tenemos los niveles de triglicéridos, de HDL, de LDL, por supuesto, también es importante. Por ejemplo, en el caso de los triglicéridos, en hombres por encima de 150, bueno, en hombres y mujeres, ¿vale? Se considera hipertrigliceridemia y decíamos las HDL son las que disminuyen sus niveles en hombres por debajo de 40 y en mujeres por debajo de 50 ya se consideran de riesgo alto para síndrome metabólico. Igualmente, la presión arterial se sube, la presión arterial por encima de 130 a la sistólica y por encima de 85, eh, ya se considera parte, ¿no? Y en los niveles de glucosa de ayuno, pues vamos a hablar por encima de 100, ya se considera también de riesgo alto. Aunque ojo con esta cifra, porque la ADA, la OMS marca que por encima de 100 ya se considera eh, elevación, ¿no? Pero en el caso de la ADA, por encima de 110 ya se considera glucosa elevada, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver qué criterios se van a utilizar para decir que una persona tiene intolerancia a carbohidratos, tiene glucosa plasmática de ayuno. En términos generales, estos términos es a lo que nosotros le conocemos como prediabetes. Pero bueno, vamos a hablar algo, ¿no? Entonces también comentábamos que una forma de valorar la obesidad es a través del índice de masa corporal. Entonces, el índice de masa corporal, la fórmula para obtener esta cifra, este índice es eh, dividiendo el peso en kilogramos entre talla al cuadrado, ¿vale? Metros. Entonces, peso en kilogramos sobre talla al cuadrado nos va a dar como resultado la obtención del índice de masa corporal. Es una persona que mida 1,70, que pesa 70 kilos por decir, entonces van a dividir 70 entre el resultado que se obtenga de multiplicar 1,70 por 1,70 o 1,70 al cuadrado, y ese resultado, con ese resultado vamos a obtener nuestro índice de masa corporal. Es importante esto, muchachos, porque a través del índice de masa corporal podemos determinar si una persona presenta sobrepeso u obesidad. Entonces, como criterios para determinar obesidad, dice que una obesidad grado 1 va desde 30 a 34.9. Lo normal, por supuesto, es de 18.5 a 24.9. Decíamos que por encima de 25 hasta 29.9 se considera sobrepeso. Ya por cifras mayores o iguales a 30 ya se consideran como obesidad, ¿no? Entonces la obesidad la vamos a dividir en grados. Entonces el grado 1 va de 30 a 34.9, el grado 2 va de 35 a 39.9 y el grado 3 lo vamos a clasificar cuando tenemos un índice de masa corporal mayor o igual a 40, ¿no? 40 kilogramos sobre metro cuadrado. Y como ya sabemos lo de la circunferencia de cintura, en hombres por encima de 102, en mujeres por encima de 88, ¿no? Mayor o igual. Decíamos con respecto a la dislipidemia, que bueno, en este caso, si ustedes recuerdan, esto de índice de masa corporal ya lo habíamos visto en obesidad, ya habíamos visto que la obesidad se clasificaba de acuerdo al índice de masa corporal, de acuerdo a la ubicación de la grasa, entonces con esto reafirmamos, ¿no? En este caso el conocimiento de la sesión anterior.
Les, comentábamos que había que tener un poquito de cuidado con esta cifra porque no era lo mismo medir el índice de masa corporal en talla baja o en personas que hicieran ejercicio, ¿no? Fisicoculturismo. Muchas veces podríamos encontrar unos niveles de índice de masa corporal ligeramente por encima de lo normal, pero muchas veces esto era dependiente de la masa muscular. Bueno, en el caso de la dislipidemia, hablamos que los niveles de triglicéridos por encima de 150 ya se consideran como criterio, ¿no? Para síndrome metabólico. En el caso del colesterol, por encima de niveles mayores o iguales a 200, ya se consideran también criterio. Y LDL, por encima de 150, ya se consideran también criterio. Entonces, dentro de los criterios para considerar dislipidemia dentro del síndrome metabólico, pues vamos a encontrar aumentados los niveles de triglicéridos, colesterol y LDL, pero aquí el detalle es que las HDL van a ser las que van a disminuir, ¿no? Ya decíamos en hombres por debajo de 40 y mujeres por debajo de 50, pues se consideran criterios para síndrome metabólico. Lo mismo que la presión arterial, la hipertensión, ¿vale? De acuerdo a la JNS8, ¿no? El último estudio, se considera hipertensión con cifras por encima de 130 y por encima de 85, ¿no? Mayores o iguales a 130 sobre 85 ya sería de un riesgo alto. Bueno, en el caso, si bien es cierto que la JNS8, ¿no? Nos marca una pauta, pues también hay otras escuelas como la europea, ¿no? La europea del corazón, la AJA también, ¿no? La Asociación Americana, pues manejan cifras en cierta forma un poquito distintas, aunque no tan alejadas de lo que nos marca la OMS. Entonces, y nosotros nos damos cuenta que aquí nos marca, ¿no? Que lo normal, lo óptimo sería por debajo de 120, por debajo de 80, ¿no? Una persona que tenga una cifra de presión por decir, ¿no? 105 sobre 60, 65, pues se considera con una presión óptima, ¿no? Muchas veces hasta decimos, ¿no? Que tienen presiones de adolescente, ¿no? De quinceañera, no sé, ¿no? Entonces, tener unas cifras por debajo de 120, por debajo de 80, sería lo óptimo, ¿no? Y bueno, aquí, de acuerdo a la escuela europea, lo normal sería rondar por entre 120 y 129 de sistólica y de 80 a 84 de diastólica, aunque bueno, insisto, de acuerdo a lo que ustedes lean, puede que esto no sea del todo normal, ¿no? Esto en el caso de las escuelas americanas, la AJA, ¿no? La JNS8, esto ya lo consideran como alto. Entonces, lo que pasa es que la población europea no es la misma a la población americana. En general, si bien es cierto que en Europa también hay cierto grado de occidentalización con respecto a la alimentación y al estilo de vida, pues en Europa, en algunas regiones de Europa sobre todo, pues tienen unos hábitos de alimentación un poco mejor con respecto a Occidente, con respecto a Norteamérica, Latinoamérica en general, ¿no? Entonces, para la escuela europea, esto puede considerarse normal, pero para la AJA, para la JNC, a lo mejor esto no sería del todo normal, ¿no? Y vean, normal alta, la escuela europea lo considera de 130 a 139 y de 85 a 89 la diastólica, y decíamos que esto ya lo consideramos hipertensión arterial, ¿no? De acuerdo a los criterios para determinar síndrome metabólico. Con respecto a la glucosa, en este caso los niveles de glucosa, de acuerdo a la ADA, ¿sí? A la Asociación Americana de Diabetes, una glucosa de ayuno por encima de 110 ya se considera elevada. Decíamos que la OMS marca como cifras por encima de 100 y esto sobre todo aplica en países donde donde se tenga mayor riesgo de obesidad y de diabetes, como México, por ejemplo, o en algunas etnias como los afroamericanos, los mismos latinos, tenemos un riesgo mayor de presentar este problema. Entonces, de acuerdo a donde ustedes
revise, ¿no? Por ejemplo, las guías de práctica clínica que se publican en el IMSS, lo consideran por encima de 100. Entonces, esto se debe a que se han poco a poco reducido los parámetros para hacer una toma mucho más estricta en las personas para prevenir, sobre todo para fines de prevención de, de diabetes. ¿Se ha logrado? Pues no, reducir los niveles de glucemia de ayuno de 110 a 100 realmente no ha sido una medida que funcione, ¿no? Entonces, en la consulta de medicina familiar, por ejemplo, en una consulta donde se realizan estudios generales en una persona que a lo mejor se tomó sus laboratorios porque se lo mandaron el trabajo, él simplemente se quiso hacer un chequeo anual y sale con glucemia de 105, muchas veces el médico dice, ¿no? Es que ya usted es prediabético, ¿no? Pero pues, eso de prediabetes, pues no, como que es un término un poquito controversial. Entonces, sobre todo se dice porque en este caso se trata de prevenir la enfermedad, ¿no? Básicamente, no es tanto que ya tenga la enfermedad instalada, pero pues, si no hace algo el paciente, pues por supuesto que tiene el riesgo a mediano, a corto, mediano o incluso largo plazo de presentar esta enfermedad. Entonces, eh, si bien es cierto que 105 en algunas escuelas, como la OMS, por ejemplo, se considera alto, pues en realidad, de acuerdo al criterio de ADA, pues no se considera dentro del rango normal. Sin embargo, si es una persona con sobrepeso, si es una persona con obesidad, si es una persona que no hace ejercicio, que se alimenta de manera deficiente, ¿no? Toma refresco, come sabritas o chatarra, alimentos chatarra, pues una persona con 105, 107 aguas, ¿no? Hay que tomar en cuenta para fines preventivos que eso ya no es del todo normal, ¿no? Pero bueno, entonces glucemia de ayuno de 110, ¿no? Pues glucosa normal, de acuerdo a la ADA, lo consideramos de 70 a 110 miligramos de cilitro y cuando rebasan estas cifras, pues la vamos a considerar elevada. Ahora, no es lo mismo tener 115 a tener 108 a tener 190, ¿no? O 200 o 300, ¿no? Entonces, por supuesto que de acuerdo a los niveles, pues vamos a considerarlo ya sea glucemia de ayuno, alterada de ayuno o diabetes, ¿no? Entonces, hablando de la glucemia de ayuno, por encima de, bueno, entre cifras de 111, 125 se consideran glucosa alterada de ayuno. Esto que hablamos de glucosa alterada de ayuno, que no es lo mismo intolerancia a carbohidratos, entra dentro de la pauta de lo que le llamamos coloquialmente como prediabetes. Ojo, aquí o es diabético o no es diabético, no hay términos medios, pero se llama o se le conoce como prediabetes con fines de prevenir la enfermedad, que en este caso es una señal de alarma, ¿no? De advertencia, es como si nosotros quisiéramos clasificarlo con semáforo, pues este sería el semáforo verde, ¿no? Normal, este sería el semáforo amarillo, ¿no? Cuidado, prevenir, y el inciso C sería ya como el rojo, ¿no? Que pues ya lamentablemente se instaló la enfermedad. Entonces, acuérdense que esto es básicamente para tratar de prevenir lo que sigue, ¿no? Que es diabetes mellitus. Entonces, por encima de cifras iguales o mayores a 126, pues ya se consideran criterio para síndrome metabólico de acuerdo a la edad. Ahora, también es importante no solamente tomar la glucosa de ayuno, sino también la postprandial, es decir, la glucosa que se toma a las 2 horas después de una ingesta o tras una carga de glucosa, ¿no? Una prueba de tolerancia a glucosa. También al azar lo podríamos considerar, ¿no? Si ustedes en el consultorio reciben a su paciente por la tarde, ¿no? Ustedes lo reciben por la tarde y le preguntan a qué hora comió, si comió a las 2 horas, pues bueno, le pueden tomar una glucosa de ayuno, aunque lo ideal sería no preguntarle, ¿no? O sea, tomarla al azar, aunque haya comido, tomar la glucemia al azar, y por supuesto que también valorar, ¿no? Esa elevación y preguntarle, ¿no? Bueno, si acaba de comer hace como media hora, pues es entendible que se incrementen los niveles de glucosa. Poco a poco esos niveles de glucosa, por la acción propia de la insulina, van a ir disminuyendo, ¿no? Pero, pero
no deben de rebasar por encima de 140. Entonces, así nos comamos una res entera, si nosotros tenemos una buena función pancreática, pues no, los niveles de glucosa no deben de incrementarse por encima de esta cifra. Entonces, una glucemia, una glucosa postprandial normal por debajo de 140 se considera normal. Sin embargo, así como decíamos la prediabetes, ¿no? En semáforos, amarillo o rojo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos glucosa de 140 a 199, ya lo consideramos como anormal, ¿sí? Como alterado. Ya esto nosotros lo vamos a conocer como intolerancia a carbohidratos. Ojo, estamos hablando de glucosa postprandial y unos niveles de glucosa por encima de 200, ¿vale? Mayor o igual a 200, ya se considera diabetes mellitus. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en el consultorio valoramos la glucosa al azar, así no preguntando al paciente eh, si acaba de comer o no, si tiene 2 horas de haber comido, y nosotros le tomamos la glucosa y a lo mejor está en, no sé, 142, 143, híjoles, como que sí me hace dudar un poco, ¿no? Por supuesto que esto va a depender del tiempo que tenga de comer. Si acaba de comer, pues a lo mejor puede que todavía sea un poquito normal, pero si han pasado 2 horas de haber comido y nosotros le tomamos esa glucosa y sale en 142, 143, pues sí, podríamos considerarlo como intolerancia a carbohidratos. Aquí a lo mejor lo que podemos hacer es tomarle una glucosa de ayuno para en un momento dado ver si hay alguna alteración o más adelante vamos a ver que la hemoglobina glucosilada pues también tiene un valor muy importante, entonces habría que tomar en cuenta. Pero por ejemplo, si mi paciente que estoy en el consultorio y le tomo una glucosa capilar con mi glucómetro y aparece con glucosa de 500, independientemente de la hora que sea y que si comió o no, pues, caramba, yo creo que 500 ya no lo podemos pensar dos veces. Este paciente ya es diabético, o sea, no demostrar lo contrario, ¿no? Yo creo que está más que confirmado la presencia de la enfermedad, ¿no? Si tiene 350, 400, ¿no? 450, por supuesto que eso ya es un criterio confirmatorio de síndrome metabólico. Yo ya ni siquiera me tomaría la molestia de confirmar con prueba de tolerancia a glucosa, a lo mejor pueden tomarle una glucemia de ayuno, nada más para confirmar, pero pues yo antes que cualquier cosa ya le estoy manejando dieta, ejercicio y fármacos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese paciente ya tiene niveles de glucosa muy altos, ¿no? O sea, insisto, aunque nos comamos una pizza hawaiana familiar, no debemos de subir, si tenemos una función pancreática normal, no debemos de subir por encima de eso, ¿no? Algo importante también, doctores, es la toma de hemoglobina glucosilada. No sé si bueno, ahorita lo vamos a mencionar un poco, pero bueno, los niveles también de hemoglobina glucosilada tienen un valor muy importante, entonces ya en criterios diagnósticos para diabetes, ustedes van a ver que forma parte de esos criterios. Bueno, una hemoglobina glucosilada por encima de 6.5 ya se considera anormal, ¿no? Se dice que en menor a 5.7% es normal, de 5.7 a 6.4 ya se considera alterado y por encima de 6.5 o mayor o igual a 6.5 ya se considera criterio para diabetes. ¿Y por qué es importante la hemoglobina glucosilada? Porque pues, es un parámetro de control y un parámetro de ver cómo está el paciente o cómo ha estado el paciente en 3 meses. Por ejemplo, si yo le tomo en un momento dado glucemia de ayuno, si yo, por ejemplo, le tomo una glucosa capilar y sale alterada, y le digo a mi paciente, no, pues es que usted su glucosa está alta, pues usted es diabético, ¿no? O sea, a lo mejor en un momento dado el paciente cuando le tome glucemia de ayuno, pues se mata de hambre y no come, y por supuesto que si no come y ya hace ayuno, pues los niveles de glucosa van a bajar. Entonces, a lo mejor van a entrar en este parámetro, pero pues ahí el paciente me está haciendo trampa. Pero, ¿cómo no me va a hacer trampa? ¿O cómo voy a saber que realmente es una glucosa real o es una glucosa que él alteró porque él no quiere ser diabético, por supuesto, o ni prediabético?
pues, a través de la hemoglobina glicosilada. Con eso al paciente lo prestamos en la movida. Y bueno, también en un momento dado, si le hacemos el cálculo, una toma de insulina basal y tomamos el índice OMA o el índice QT, también eso puede ser un factor de predicción importante. Entonces, es importante también dentro de los estudios incluir insulina basal. Ya decíamos que la insulina basal va de 5 a 20, aunque ojo, la media en este caso la vamos a considerar de 10 microunidades sobre mililitro, unidades internacionales, aunque esto ya lo podemos considerar un poco alto, ¿no? Y si lo medimos en picomoles, pues va de 15 a 145, pero ojo muchachos, aquí importante, por debajo de 5, ¿sí? Cifras de 5, de 6, de 7, yo pienso que se consideran normales, porque estamos hablando de la insulina basal, es decir, los niveles más bajos que yo presento en la mañana. Entonces, si yo me presento con una insulina basal de 15, de 18, ¿no? Pues ya se considera alto. Entonces, con base en la insulina basal y los niveles de glucemia de ayuno, pues yo puedo, por ejemplo, calcular el índice OMA, ¿sale? Un índice OMA por arriba de 2.6 ya lo consideramos criterio para síndrome metabólico. También podemos tomar el que llamamos índice Quickie, ¿vale? Que por debajo de 35 también se considera criterio para síndrome metabólico, aunque en términos prácticos, nosotros en el consultorio, por ejemplo, podemos tomar el índice OMA. El índice Quickie lo toman algunos laboratorios, ¿sí? Algunas marcas de laboratorios, no en todos lo toman. También tiene un valor muy predictivo, muy importante, pero para calcular el índice Quickie sí es un poco más complejo porque hay que sacar un logaritmo y bueno, la forma práctica y sencilla es a través del índice OMA. Este índice OMA lo toman algunos laboratorios, que hacen el cálculo automático, y si no lo toman, pues nosotros en forma práctica lo podemos realizar con base en los niveles de insulina que nos reporten en los laboratorios. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues dependiendo de cómo les reporten los niveles de glucosa, si se los reportan en milimoles, pues nosotros vamos a calcular los niveles de insulina plasmática de ayuno y insulina basal, medida en microunidades internacionales, multiplicando los niveles de glucosa de ayuno en milimoles, y este resultado lo vamos a dividir en 22.5. Realmente son pocos los laboratorios que reportan, sí los reportan, pero pues no es tan frecuente que nos reporten cifras de glucosa en milimoles. Lo que más encontramos y con más frecuencia es niveles de glucemia de ayuno medidos en miligramos sobre decilitro. Entonces, si se los reportan de esta forma, como ocurre en la gran mayoría de los laboratorios, incluidos los del sector público, pues por supuesto que vamos a utilizar esta otra fórmula, ¿no? Vamos a calcular glucosa de ayuno, ¿no? En miligramos por decilitro, multiplicado por los niveles de insulina basal en microunidades, y esto lo vamos a dividir entre 405. Entonces, esta es la fórmula que mayormente utilizamos de forma práctica. Insisto, si hay laboratorios que realicen el cálculo del índice OMA directo, totalmente ya nos ahorran el trabajo, pero si nosotros no tenemos ese índice, pero sí tenemos los niveles de glucosa y de insulina, pues por supuesto yo hago el cálculo manual y decíamos que si en un momento dado encuentro unos niveles de un índice OMA por arriba de 2.6, pues ya lo considero como criterio para determinar que hay resistencia a la insulina. Entonces, en una forma práctica, si un paciente, por ejemplo, tiene niveles de glucosa de ayuno de 90 y acá tiene de 15, pues mi índice OMA va a salir alterado, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque los niveles altos, los niveles de 15, de 18 ya hablan de un cierto grado de hiperinsulinemia, ya no decir de cifras de 30, de 40, ¿no? Entonces, pues unos niveles de insulina altos pues van a determinar la presencia de resistencia a insulina. Por cierto, antes de continuar, importante, no es lo mismo presentar, si bien es cierto que intolerancia a carbohidratos, no es lo mismo a decir glucosa alterada de ayuno, finalmente todo esto entra dentro del panorama de la prediabetes, ¿no? Para fines preventivos, insisto. Pero inclusive hasta en esto hay diferencias, porque tener glucemia de ayuno, ¿vale? Hay que entender un poquito la variabilidad glucémica que puede haber en el paciente,
porque hay pacientes que pueden tener glucosa de ayuno normal, pero cuando comen, esto se altera, o al revés, personas que tengan glucemia alterada de ayuno, pero cuando comen, pues no se elevan los niveles por encima de 140. Entonces, hay que también identificar el nivel de resistencia a insulina que hay, porque cuando hablamos de glucemia de ayuno alterada, generalmente hablamos de resistencia a insulina a nivel hepático y generalmente cuando vemos esto, cuando vemos glucemia alterada de ayuno, sin presencia de elevaciones postprandiales de glucosa, pues generalmente el asunto es reversible, ¿no? Lo podemos tratar con dieta, con ejercicio, no hay necesidad de dar fármacos en este caso, pero cuando ya encontramos intolerancia a carbohidratos, aquí ya hablamos de un nivel de resistencia a la insulina a nivel de músculo. Y ojo, cuando hablamos de resistencia a insulina a nivel muscular, pues sí hay que tomar un poquito más de seriedad en el asunto. A lo mejor aquí sí habría que valorar el dar un fármaco, ¿no? Entonces, por supuesto que será muy importante cuidar la dieta, hacer ejercicio, ¿vale? ¿Para qué? Para incrementar la resistencia muscular, para hacer esos tejidos más sensibles. Ya por el hecho de que ustedes hagan ejercicio, ya ayudan a que el GLUT4 se pueda movilizar. Entonces, mejoran mucho la sensibilidad a la insulina, mejoran mucho la captación de glucosa a nivel muscular. Y bueno, en este caso, si hablamos de intolerancia a carbohidratos, cuidado, ¿no? Porque ya la cosa puede inclusive evolucionar a esta enfermedad que no queremos, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar en la parte de síndrome metabólico y pasar a diabetes, pues hay varias corrientes, escuelas, ¿no? Vamos a llamarlo de esta manera, que van a manejar criterios, ¿no? Bueno, están los ATP3, los de la AJA, ¿vale? Los de la Federación Internacional de Diabetes. Entonces, de acuerdo al criterio que ustedes lean, pues van en este caso a considerar criterio para síndrome metabólico. Si bien algunos discrepan en algunos criterios, la mayoría coincide en que tener obesidad central, intolerancia a glucosa, dislipidemia, hipertensión arterial, niveles de HDL, pues van a considerarse criterios para síndrome metabólico, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Federación Internacional de Diabetes considera como prerequisito para tomarlo en consideración, pues la presencia de obesidad, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la escuela que ustedes lean, pues se consideran que si cumple con al menos tres criterios o si tiene dos criterios más obesidad, pues ya en un momento dado lo podemos considerar un paciente con síndrome metabólico, ¿no? Igual, si nosotros los comparamos con los criterios de la OMS, con los criterios de la Asociación Americana de Clínica Endocrinológica, ¿no? La Federación Internacional de Diabetes, pues igual nos estamos dando cuenta que pues básicamente manejan lo mismo, ¿no? Dislipidemia, niveles de triglicéridos altos y HDL bajos, de presión arterial elevada. Fíjense, por ejemplo, la OMS maneja insulinoresistencia, ¿no? Con base en el índice OMA, si hay índice OMA alto, pues ya lo considera también criterio para síndrome metabólico, porque acuérdense que el tener resistencia a insulina va a ser lo que va a ocurrir después, ¿no? O sea, la resistencia a insulina va a originar que esa glucosa no se incorpore a los tejidos y poco a poco va a ir elevando los niveles de glucosa y esto condiciona que pueda haber un riesgo muy alto de diabetes, ¿no? La dislipidemia es importante porque al final de cuentas tener ácidos grasos circulando en el plasma, pues no va a ser del todo adecuado, ¿no? Y menos que se acumulen en tejidos donde no deben de acumularse, porque tanto la elevación de glucosa como la elevación de grasa, de líquidos, van a condicionar tanto glucotoxicidad como lipotoxicidad. ¿No? Eso lo vamos a ver un poco más a detalle en la etiopatogenia de la diabetes tipo 2. Entonces, igual, glucosa alterada de ayuno o a las 2 horas, también algunos lo consideran criterio para síndrome metabólico. Y bueno, vean que la obesidad, aunque algunas escuelas consideran como obesidad abdominal, ¿no? Niveles de circunferencia de cintura
por encima de 88 y de 102 mujeres u hombres respectivamente, ya lo consideran criterio, pero por ejemplo la OMS y la Asociación Americana de Clínica Endocrinológica no consideran la obesidad abdominal como importante, no así el índice de masa corporal, que al final de cuentas indica obesidad, ¿no? O que puede indicar un cierto grado de sobrepeso o obesidad. Y bueno, inclusive hasta la OMS incluye el microalbuminuria. ¿Por qué? Porque el tener ya filtración de proteínas a nivel renal ya no es del todo adecuado. Ya habla de que a lo mejor hay un cierto grado de lesión renal mediado por los niveles altos de glucosa. Entonces, tener glucosa alta va a ir poco a poco originando complicaciones crónicas, va a ir generando que esas proteínas se les peguen glucosa y a través de algunas vías metabólicas esas proteínas se van a glucosilar. Ya vamos a hablar un poquito sobre glucosilación de proteínas en la diabetes, ¿no? Y bueno, igual, ¿no? Aquí, si cumple tres criterios, más resistencia a insulina, pues ya lo consideramos persona con síndrome metabólico. Y ojo, aunque esto es lo más importante, si se dan cuenta aquí, por ejemplo, incluimos microalbuminuria, ¿no? Que no sé, que no lo comentábamos anteriormente, pero lo podemos también incluir. Pero recuerden que a esto también le tenemos que agregar otros aspectos que no se consideran criterios de síndrome metabólico, pero están presentes. Entonces, ¿qué habíamos comentado? Pues ya decíamos que en las mujeres la presencia de ovario poliquístico pues se puede considerar también un factor de riesgo que habla de resistencia a insulina. Si, por ejemplo, mi paciente presenta acantosis nígricans, ¿no? Oscurecimiento a nivel de nuca, a nivel de axilas, eso también se puede considerar como parte del síndrome metabólico, ¿no? Sobre todo si mi paciente es obeso, si mi paciente tiene sobrepeso u obesidad, pues si presenta un cierto grado de acantosis nígricas, aguas, ese paciente hay que considerarlo como una persona de alto riesgo, ¿no? Con resistencia a insulina. Si presenta verrugas a nivel de cuello, ¿sí? A nivel corporal, a nivel del tórax, pues igual, ¿no? Las verrugas hablan de que la insulina está elevada en el plasma y se están generando, en este caso, efectos promotores del crecimiento, ¿no? A nivel cutáneo. La misma cantosis también me lo puede revelar. Y también recuerden que, aunque aquí no lo incluimos, pero un paciente con obesidad, con síndrome metabólico, pues también tiene un mayor riesgo de presentar niveles de ácido úrico alto. Entonces también hay que tomar en cuenta que el ácido úrico aquí también lo podríamos incluir nosotros como médicos, aunque no estén incluidos en los criterios que marcan las diferentes escuelas, ¿no? A lo mejor no lo incluye el ATP3, no lo incluye la OMS, no lo incluye la IDF, pero nosotros como médicos sí lo tenemos que considerar porque es un riesgo mayor en los pacientes, ¿no? Un paciente con sobrepeso, con obesidad, tiene un mayor riesgo de presentar este problema. Bien, pues hasta aquí alguna duda. No, doctor, ninguna. No, doctor. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al tema de diabetes mellitus. Eh, La doctora Graciela para esto preparó una presentación, bueno, preparó el tema. Entonces, doctora, no sé si gusta que compartimos su pantalla. Sí, doctor, no sé si ya están viendo mi pantalla. Sí. Sí, Sí, doctora. ok. Bueno, el siguiente tema de importancia en este módulo es la diabetes mellitus, ya que este es un padecimiento crónico, progresivo, no curable, importante, no curable, complejo, que requiere de profesionales de la salud capacitados para su manejo, que requiere de medicamentos y de insumos necesarios, que requiere de educación para vivir con diabetes y la participación de todo un equipo, tanto la familia como del sistema de salud. Entonces, en este tipo de pacientes, su control adecuado hace una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que es la diabetes mellitus y el proyecto de la norma oficial mexicana, la NOM 015
SSA 2018 para la prevención y detección, diagnóstico y tratamiento y control de diabetes, nos dice que la diabetes mellitus es una enfermedad sistémica crónico-degenerativa de carácter heterogéneo con grados variables de predisposición hereditaria y con participación de diversos factores que se caracterizan por hiperglucemia crónica debido a la deficiencia en la producción o en acción de la insulina, lo que va a afectar el metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y grasa. Y ellos definen que la hiperglucemia sostenida en el tiempo va a causar daño, disfunción y falla a varios órganos y sistemas, especialmente riñones, ojos, nervios, corazón y vasos. Es ahí la importancia por lo cual debemos de saber diagnosticar y tratar la diabetes mellitus en general. Bien, la clasificación de la diabetes mellitus de acuerdo a la ADA define como diabetes mellitus tipo 1 a la ocasionada por la destrucción de las células beta, produciendo, fíjense bien aquí, una deficiencia absoluta de insulina. Ahorita lo vamos a ver esto con más detenimiento. Después define a la diabetes mellitus tipo 2, que es la más frecuente, y esta es ocasionada por un déficit progresivo de la secreción de insulina, pero primero iniciando tras un proceso de resistencia a la insulina, que es el tema que acabamos de ver con el doctor Campos. Otro grupo que se menciona es la diabetes mellitus gestacional. Y aquí la diabetes mellitus gestacional se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo, sin que haya antecedentes previos de diabetes. Es decir, si yo diagnostico a una mujer en los primeros meses de embarazo, en los primeros 3 meses, ya no es diabetes gestacional, se trata de una diabetes mellitus, puede ser tipo 2 o tipo 1. Entonces, muy importante, solo si se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Y tipos específicos de diabetes por otras razones, que son las secundarias. Entre estas tenemos, en primer lugar, los síndromes de diabetes monogénica, siendo la más frecuente, es la que denominamos las MODIs, siendo la más frecuente la tipo 3. Esta se debe por una mutación en el cromosoma 12 del factor nuclear 1 alfa del hepatocito. Y en segundo lugar tenemos a la MODI2. En esta vamos a encontrar alteraciones en el gen de la glucosinasa, en el cromosoma 7. La diabetes neonatal, que es otra de las causas, esta puede ser transitoria y permanente. La transitoria son en los primeros días de nacimiento, por sí sola remite, y a eso se les hace el diagnóstico antes de los primeros 6 meses de vida. Y la permanente, que responde muy bien a las sulfonilureas. Otra de las causas secundarias son los defectos genéticos de la acción de la insulina. Entre ellos tenemos a la resistencia a la insulina tipo A, otro defecto genético que es el leprechaunismo, la diabetes lipoatrófica. Otros tipos tenemos las enfermedades del páncreas exocrina, como la fibrosis quística, la pancreatitis, traumatismos que deriven a una pancreatectomía, algún tipo de cáncer y la homocromatosis. Dentro de las endocrinopatías tenemos a la acromegalia, al síndrome de Cushing, al glucagonoma, al somatostitoma, al aldosteronoma, al feocromocitoma y al hipertiroidismo. Si se fijan muy bien, en todas estas patologías que yo mencioné, estamos hablando de las 4 contrarreguladoras de la insulina. De la acromegalia, pues tenemos una elevación
de la hormona de crecimiento. Del síndrome de Cushing, un aumento en el cortisol. Del glucagonoma, un aumento en la secreción del glucagón. Bueno, aquí la somatostatina, que es la gran inhibidora que nos va a inhibir tanto insulina como glucagón. Al feocromocitoma, que es un tumor secretor de catecolaminas, la adrenalina en este caso, y el hipertiroidismo, que es un incremento de las hormonas tiroideas. Ok, aquí ya lo tenía, perdón. Bueno, pues nada más para reforzar, son importantes este tipo de patologías y están asociadas al incremento de las hormonas contrarreguladoras. Bien, tenemos a la diabetes inducidas por sustancias químicas como glucocorticoides, tiazidas, agonistas alfa-adrenérgico, diazóxido, hormonas tiroideas, interferón alfa, en el tratamiento de VIH-Sida y después de un trasplante de órganos. Importante aquí, los glucocorticoides han sido utilizados de manera indiscriminada. Incluso en esta pandemia hemos tenido un abuso del uso de glucocorticoides. Entonces, en este tipo de diabetes hay que interrogar de manera intencionada el consumo de algunos de estos medicamentos, porque retiramos el medicamento, cambios en el estado de vida, y tenemos mejoría en cuanto a la hiperglucemia. Las infecciones se ha visto causas como rubiola congénita, citomegalovirus, entre otras. Otro tipo de causas de diabetes secundaria que son poco comunes, como son las que por alguna razón tienen alguna alteración inmunológica asociada, como es el síndrome del hombre rígido, anticuerpos, antirreceptor de insulina, entre otros. Y también hay algunos síndromes genéticos que se relacionan con diabetes mellitus, como es el caso de los pacientitos con síndrome de Down, Klinefelter, Turner, Worma, ataxia de Frame, ataxia de Huntington, el Prader-Wills, que también se asocia a obesidad y diabetes, entre otros. Bien, ¿cómo establecemos el diagnóstico de diabetes? Pues primero vamos a saber lo que es una glucosa normal, ¿no? Entonces tenemos una glucosa plasmática que consideramos normal entre 80 y 99 miligramos por decilitros. Importante que sea tomada después de 8 horas de ayuno o más. Las concentraciones plasmáticas de glucosa después de la ingesta de 75 gramos de carga oral a la glucosa, la consideramos normal hasta 139. Y una hemoglobina glucosilada la consideramos normal hasta 5.6. A partir de estos datos, entonces tenemos a lo que consideramos nosotros prediabetes. Prediabetes le vamos a llamar si nosotros tenemos una glucosa en ayuno entre 100 a 125 miligramos. Como mencionaba el doctor Campos, habitualmente nos reportan los estudios en miligramos sobre decilitros. Sin embargo, es importante saberlo que también otro reporte pudiera ser de miliosmoles por litro. Entonces, bueno, de aquí es de 5.6 a 6.9. Si nosotros encontramos este valor, le llamamos glucosa anormal en ayuno. No sé si han escuchado ustedes este término. Otro de los estudios que también solicitamos o que nos puede ayudar es la curva de tolerancia oral a la glucosa, que si se reporta entre 140 hasta 199, también podemos considerar prediabetes o a lo que se le conoce como intolerancia a la glucosa.
Y finalmente la hemoglobina glicada, que se reporta entre 5.7 a 6.4%, lo consideramos nosotros también prediabetes. Es importante que ustedes memoricen estas cifras, doctores, porque de aquí va a derivar el diagnóstico de si tiene diabetes, si tiene prediabetes o si su glucosa es normal. Bien, ¿cuándo consideramos diabetes mellitus? Bueno, consideramos diabetes mellitus cuando la glucosa plasmática en ayuno se encuentra mayor o igual a 126 miligramos por decilitros, o si la curva de tolerancia oral a la glucosa después de la ingesta de 75 gramos de carga oral a la glucosa es mayor de 200. Es muy importante que este estudio se haga como se solicita, porque si no tiene grandes variaciones. No es conveniente que les digan a los pacientes que vayan y consuman alimentos y que después de 2 horas se les tome esta glucosa. Debe de ser específicamente glucosa oral. La hemoglobina glicada por arriba de 6.5 y también igual tiene algunas, se puede modificar por algunas patologías o síntomas de hiperglucemia como poliuria, polidipsia, polifagia y una concentración plasmática aleatoria causal con o sin ayuno mayor de 200, que era lo que hace un ratito nos decía el doctor Campos, ¿no? Entonces, mayor de 200 con síntomas, ya podemos establecer diagnóstico de diabetes. En caso contrario, 2 estudios de estos positivos o por arriba de la cifra considerada como diabetes, ya podemos considerar que el paciente cursa con diabetes mellitus. Hasta aquí nada más hemos dicho diabetes, no le hemos dado ningún apellido, solo diabetes mellitus. Entonces, para todos los pacientes con diabetes son los mismos criterios diagnósticos. Bien, el cuadro clínico en general, las 4 P's, y agregamos una más, que es el cansancio, ya ustedes ya las saben, polifagia, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, y la última P que le agregamos, que es la 5, para que no se les olviden, que es pereza. Habitualmente estos pacientes se presentan cansados. Bueno, ¿por qué se manifiestan estos síntomas? Y entonces aquí ya vamos a integrar un poquito de lo ya aprendido hasta el momento. Entonces tenemos una deficiencia de la insulina, ya sea en su acción o en la secreción. Al haber esto, vamos a tener un aumento de la glucogenólisis, de la gluconeogénesis y de la lipólisis. Por lo tanto, el alimento que consumimos más las vías catabólicas que están activas por la deficiencia o por la acción de la secreción de la insulina, nos van a ocasionar una hiperglucemia periférica, es decir, a nivel plasmático. Sin embargo, esta glucosa no está entrando a la célula. Por lo tanto, estamos teniendo una glucopenia intracelular, es decir, la célula no tiene energía para trabajar, ¿sí? Se empiezan a activar algunos sistemas y entonces por eso empezamos con la poliuria, más aparte también, si nos acordamos un poquito de la acción de la insulina y de las otras hormonas, esto nos va a llevar a la polifagia. Bien. Esta hiperglucemia persistente va a llevar a una hiperosmolaridad extracelular, es decir, a nivel plasmático. Tenemos un incremento de la glucosa, ¿sí? Entonces la osmolaridad se encuentra muy elevada y esto nos va a ocasionar una deshidratación celular. Esto junto con esta hiperosmolaridad
nos va a llevar a una diuresis osmótica. Esta diuresis osmótica, ¿sí?, nos va a ocasionar que estemos orinando mucho, y aquí tenemos la poliuria, y podemos ya observar glucosuria cuando se supera el umbral de glucosa que el riñón puede absorber. Entonces, glucosas por arriba de 180 miligramos van a superar la capacidad de reabsorción. Por lo tanto, vamos a encontrar glucosuria como mecanismo compensador, y estimulando el sistema vasoreceptor vamos a tener compensatoriamente polidipsia, va a incrementar la sed. Al mismo tiempo se va a eliminar tanto glucosa, sodio y potasio, electrolitos. Bien, la pérdida de peso va a ser ocasionada por el catabolismo que vamos a tener. Recuerden que para la gluconeogénesis también vamos a requerir tanto de aminoácidos como en la lipólisis de grasa. Entonces, esto nos va a conllevar a un catabolismo y por lo tanto pérdida de peso, además de la pérdida de líquidos que estamos teniendo. Entonces, cuando tengamos un paciente que nos refiera que ha perdido peso, dentro de los diagnósticos que tenemos que descartar es la diabetes mellitus. Otras que también presentan catabolias son aquellas asociadas con algún tipo de cáncer. Entonces, si nuestra célula no está recibiendo energía o no está recibiendo glucosa, vamos a tener cansancio. Bien, recordemos entonces un poquito lo que nos hace la insulina en el metabolismo intermedio, por eso es tan importante, ¿sí? Ya lo veíamos en clases pasadas, la insulina pues nos va a estimular la glucólisis, la gluconeogénesis, la lipogénesis y sus otras vías. Y al mismo tiempo nos va a inhibir la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la lipólisis, ¿no? Por las enzimas que ustedes ya conocen. Al haber una ausencia de estas vías, de esta hormona, o una falla en su acción, pues vamos a tener un descontrol metabólico importante, y esta va a ser una de las cosas de la fisiopatología importante para las manifestaciones que se presentan en la diabetes. Ok, bueno, ahora sí nos vamos a un poquito más a lo que es la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, la diabetes mellitus tipo 1 se va a caracterizar por una deficiencia total o casi total de la insulina, en la que existe destrucción de las células beta pancreática. Esta destrucción está mediada por el sistema inmunitario, y lo cual está determinado por algunos anticuerpos como es el anti-GAT, el antiinsulina, y anticuerpos contra las células de los islotes. Y va a haber una fuerte asociación con los aliolos específicos DQA, DQB, del complejo mayor de histocompatibilidad. Y también puede ser reconocido de origen idiopático, o sea que no encontramos anticuerpos al momento de hacer el diagnóstico. Sí, esta también es una definición de la norma oficial 0015. La prevalencia, esta no es tan común, sin embargo, no por eso deja de ser importante. En la población general se presenta de 0.3%. En los familiares de primero o segundo grado se llega a presentar entre el 10 al 15%. Si un hermano padece diabetes, la prevalencia de que el otro hermano la pueda tener es de 3 a 6%. Si se trata de un gemelo dicigoto es el 6%. Sin embargo, si es monocigoto, la prevalencia aumenta hasta el 50%.
¿no? Y aquí, bueno, si alguno de los padres tiene diabetes, pues también tenemos una prevalencia, pero si se dan cuenta, no significa que si uno de los familiares tiene diabetes, el familiar va a tener. Entonces, bueno, sí hay una predisposición, pero no tan importante como en el caso de la diabetes tipo 2. Etiología, pues bueno, es de etiología multifactorial, o sea, no está ligada específicamente a algún gen. Tenemos aquí la interacción entre tres principales factores. Uno es la susceptibilidad genética, el otro son los factores ambientales y finalmente el sistema inmunológico. Dentro de la susceptibilidad genética existen algunos genes asociados, se han identificado más de 50 genes. Sin embargo, los que más están involucrados a la regulación de la célula beta pancreática son estos 4 que les estoy citando aquí. Y bueno, aquí lo más importante es que está asociado al HLA. De los genes más importantes es el DR3, DR4, el D2 y el DQ8. Esto es lo que hacen en el sistema inmunológico, es que las células beta presentan antígenos, los cuales están ahí presentes y están apagados hasta que hay algo que los detona y entonces esos antígenos empiezan a hacer una destrucción de la célula beta. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dentro de los factores ambientales involucrados, ha habido muchos estudios en los que han encontrado muchos factores. Unos los reafirman, otros ya los contradicen, pero en general se ha visto que se ha asociado a infecciones virales, entre ellas las que más se han visto asociadas es la rubiola congénita y las asociadas al enterovirus, entre ellos el Coxsackie B es el más el que se ha visto con mayor asociación. La exposición temprana a la leche de vaca, la introducción temprana a cereales, la deficiencia de vitamina D3, el consumo inadecuado de omega y la exposición a nitritos. Se ha visto que la falta de la lactancia materna ha sido también un factor de riesgo. Y también otra de las teorías que se ha estado manejando es alteraciones en la microbiota, con alteraciones en la flora normal. Y finalmente, tenemos un factor, una susceptibilidad genética que va relacionado al antígeno al HLA, ¿sí? Más el detonador, que es un factor ambiental. Entonces se empieza a echar a andar el sistema inmunológico y entonces empezamos a tener anticuerpos que van a secretarse. Dentro de ellos. Los primeros en aparecer son los anticuerpos anti-insulina, ¿sí? Seguidos de los anticuerpos transportadores de zinc, ¿sí? Que van a desaparecer una vez que empiecen las manifestaciones de la enfermedad. De los otros que también que podemos encontrar al momento de hacer el diagnóstico son los anticuerpos contra descarboxilasa 65 del ácido glutamínico, mejor conocido como GAT65, y esos están presentes en el 70% de los pacientes al momento del diagnóstico. También encontramos al momento del diagnóstico anticuerpos anti-islote pancreático
Y los que podemos encontrar ya una vez diagnosticada la enfermedad y durante la progresión son los anticuerpos tirosina fosfatasa 2. Si por alguna razón no se llegan a detectar estos anticuerpos, entonces llamamos que la diabetes mellitus tipo 1 es de etiología idiopática. Bien, aquí lo que tenemos son a las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Se van a activar los linfocitos T, se activan las citocinas proinflamatorias. Esto va a ocasionar una inflamación en la célula beta del páncreas, insulinitis y aumento de los anticuerpos, destrucción de la célula beta, disminución, por lo tanto, de la secreción de insulina y aumento de las hormonas contrarreguladoras. Pues aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos aquí la destrucción de las células beta pancreática. Los leucocitos involucrados son los CD4 y los CD8, ¿sí? Aquí tenemos las células, la célula beta con el antígeno presentador, que es el asociado al antígeno de compatibilidad HLA. La reacción de los anticuerpos en contra de la célula beta. Y bueno, a través del tiempo, entonces tenemos que tener primero asociado, ¿no? La susceptibilidad genética y el factor ambiental, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Es decir, nosotros, bueno, los pacientes pueden tener la susceptibilidad genética, pero mientras no se desencadene una reacción por algún factor ambiental, esto permanece dormido y no vamos a tener la enfermedad. Sin embargo, si tenemos la susceptibilidad genética y presentamos alteraciones o bueno, presentamos alguno de los factores ambientales que ya les mencioné, entonces ahora sí vamos a tener la enfermedad. Inicialmente se va a presentar como una insulinitis, va a haber primero daño a algunas células beta. Sin embargo, pues bueno, las otras células betas compensan esta deficiencia de las otras células beta, y va a haber secreción de insulina. Sin embargo, esta destrucción va a seguir avanzando. Nosotros podemos hacer el diagnóstico en esta fase, en la fase prediabetes. Aquí, cuando ya tenemos una inflamación de las células beta del páncreas, ya podemos detectar algunos anticuerpos. Sin embargo, sí, esto es importante saberlo, sobre todo en hermanos de pacientes con diabetes mellitus. Podemos solicitarle anticuerpos para ver si tienen o no tienen la enfermedad y hacer el diagnóstico en esta fase. ¿Por qué sería importante? Pues sobre todo para evitar que el paciente llegue con una de las complicaciones de la diabetes tipo 1, que sería la cetoacidosis diabética. Sin embargo, si esto nosotros no nos percatamos, pues primero se va a perder la primera fase de la insulina y vamos a tener intolerancia a la glucosa inicialmente. Cuando nosotros solicitamos estudios, vamos a ver la curva de tolerancia a la glucosa alterada.
Sin embargo, la mayoría de los pacientes les hacemos el diagnóstico una vez que presentan ya las manifestaciones clínicas y que ya presentan alteraciones en sus estudios de laboratorio. Entonces, cuando ya tenemos el 70% de destrucción de las células beta, es cuando ya se presentan las manifestaciones de la diabetes tipo 1. Y bueno, aquí es importante, podemos solicitar el péptido C. Acuérdense que en la secreción de la insulina no solo se secreta la hormona, sino también se secreta lo que es el péptido C, y aquí sí podemos hacer determinación de péptido C, el cual se va a encontrar bajo. Entonces, bueno, aquí tenemos que tener, como ya les había mencionado, el riesgo genético, que es un riesgo relativo, más la activación inmune por los factores ambientales, una respuesta inmunológica, ¿sí? Donde vamos a encontrar ya la presencia de anticuerpos. Y entonces aquí, una vez que tengamos la respuesta inmunológica, es donde vamos a dar inicio a la diabetes mellitus tipo 1. Esta es una forma ilustrativa en donde algunos autores lo dividen por estadio. En el estadio 1 podemos encontrar tolerancia normal a la glucosa, o sea, valores normales de glucosa, pero ya hay presencia de 2 anticuerpos. En el estadio 2 ya tenemos alteración en la curva de tolerancia a la glucosa, y también podemos encontrar 2 de los anticuerpos que ya les mencioné alterados. Y en el último tenemos ya el estadio 3, en donde ya hacemos el diagnóstico clínico de la enfermedad, y aquí podemos encontrar también 2 anticuerpos alterados que, como se dieron cuenta, no son los mismos en la historia natural de la enfermedad. Bien, ¿cuáles son los signos y síntomas que se presentan en estos tipos de pacientes? Bueno, los principales síntomas se van a deber a la hiperglucemia, que ya los habíamos visto, y sobre todo en estos pacientes se van a presentar con manifestaciones de desequilibrio hidroelectrolítico. De los síntomas de hiperglucemia, aquí nada más vamos a presentar poliuria, polidipsia, y en estos niños en estos pacientes, habitualmente son pacientes delgados. No quiere decir que un paciente obeso no pueda presentar diabetes tipo 1. Sí la puede presentar, pero lo común son pacientes que están en su normopeso. Ajá. Otra manifestación de hiperglucemia es la visión la visión borrosa, la disminución en la fuerza muscular, están cansados, ¿sí? Y los niños habitualmente no presentan polifagia, más bien se acompaña de anorexia, y esto es debido a la cetosis que presentan. Otras manifestaciones, dependiendo mucho de la edad, puede ser irritabilidad, cambios de la conducta, astenia, bajo rendimiento escolar. Aquí muy importante y estar muy atento con la información que nos dé los profesores, que son los que pasan a veces un buen tiempo con los alumnos en las escuelas primarias, sobre todo. A veces ellas nos reportan que ha estado muy cansado, que se ha estado durmiendo en clase, que ya no trabaja como antes. Entonces, aguas, aquí es importante que nosotros hagamos caso a todos los reportes. Y bien, aquí el factor precipitante, o sea, la gota que derrama el vaso es el factor precipitante. Entonces, puede ser que ya haya estado cursando con la diabetes, pero de alguna manera no nos habíamos percatado de esto hasta que, bueno,
tuvo un proceso infeccioso totalmente diferente al ambiental que ya les había mencionado, y puede tener una infección faríngea, una infección de vías respiratorias altas, alguna infección de vías urinarias, alguna gastroenteritis. Y recuerden que durante los procesos infecciosos también secretamos hormonas contrarreguladoras, como es en el caso del cortisol. Esto nos va, si ya teníamos la glucosa incrementada, esto nos va todavía a incrementar más, y esa va a ser la gota que derrama el vaso. Entonces, bueno, puede presentarse también con este tipo de manifestaciones. Hay que ver si tiene fiebre o alteración en algunos otros de los estudios. Bien, estos pacientes muchas veces llegan a debutar con un dolor abdominal que se puede confundir con un abdomen agudo, e incluso se descarta un proceso quirúrgico de urgencia, ¿no? Una vez que hacen los estudios, pues bueno, se descarta esto, y ahí es donde se observa la glucosa alta y algunas otras alteraciones. También otra forma de que debutan estos pacientes es con una deshidratación grave y acidosis, que ya lo vamos a ver en las complicaciones de diabetes mellitus tipo 1. En términos generales, llegan a presentar también, igual dependiendo de la edad, con ojos hundidos, llantos sin lágrimas, irritabilidad, mucosa oral seca, taquicardia, signo de lienzo húmedo, y la acidosis manifestada por la respiración de Kussmaul. El diagnóstico lo establecemos con la historia clínica, y dentro de los bioquímicos, como ya les había mencionado hace un ratito, una glucosa plasmática en ayuno mayor de 126, o bien concentraciones plasmáticas por arriba de 200, con una carga de tolerancia oral a la glucosa, que habitualmente en este tipo de pacientes no se realiza por el riesgo de que conlleva a que presenten una cetoacidosis diabética, y una hemoglobina glicada mayor de 6.5. Esta hemoglobina glicada nos va a hacer ver la historia que tuvo la glucosa en los últimos 3 meses. Entonces, una determinación mayor de 6.5 nos está hablando más o menos de una glucosa por arriba de 130, 140 de elevación plasmática de glucosa en los últimos 3 meses. Los anticuerpos que vamos a solicitar, lo hacemos prácticamente con fines de investigación, no se hacen de manera rutinaria. Sin embargo, pues, si están disponibles, pues ya vimos al momento del diagnóstico, como los anticuerpos antiinsulina son uno de los estudios que se presentan al inicio de la enfermedad. Al momento de hacer el diagnóstico no los vamos a encontrar. Los que podemos encontrar al momento de hacer el diagnóstico, sobre todo, es el anticuerpo antiglutamato descarboxilasa, el GAT65. Otro de los anticuerpos que podemos encontrar elevados son los anticuerpos anti-islote pancreáticos, los anticuerpos antitransportadores de zinc y los anticuerpos antitirosina fosfatasa. El tratamiento va a ser multidisciplinario. El objetivo de este tratamiento va a ser eliminar los síntomas, y muy importante, promover el crecimiento y desarrollo normales, porque recordemos que muchos de estos pacientes están en la
son niños, entre ellos podemos pensar, hasta tenemos lactantes que pudieran estar presentando una diabetes mellitus tipo 2, o habitualmente se presenta en personas jóvenes menores de 45 años de edad. Entonces tenemos que promover un desarrollo tratando de mejorar o similar su calidad de vida igual a las personas de su misma edad. ¿Cómo logramos esto? Pues bueno, tenemos varios recursos terapéuticos, importante el manejo en equipo multidisciplinario. Entre ellos, el más importante, pues tenemos que suministrar insulina, la alimentación, ejercicio físico, apoyo emocional, educación de la diabetes, tanto a los familiares, a los profesores, al grupo de amigos y al mismo paciente acorde a la edad y la escolaridad del paciente. Ok, ya son las 9, doctor. Sí, era lo que le iba a comentar. ¿Les parece bien? Mañana continuamos con esta sesión. Voy a detener